Estamos comenzando una nueva serie de predicaciones sobre un tema muy personal, en oración, que le decía al Señor la iglesia que queremos. Y esta pregunta se la hacía yo al Señor porque he recibido una serie de invitaciones para participar de unas conferencias de Iglesia Crecimiento, donde a los siervos de Dios que estarán yendo a la misma se le va a instruir sobre la iglesia moderna y sobre las iglesias de los últimos tiempos, para darle respuesta a las personas y levantar iglesias. Movido por estos temas que ahora mismo se está predicando en diferentes púlpitos, yo en oración personalmente le decía al Señor: Señor, he aquí la iglesia que yo deseo. Y preguntándole al Señor acerca de la iglesia que queremos, el Señor me hizo estudiar el tema de la iglesia. Y resulta que leyendo el libro de los Hechos y precisamente estudiando la vida y obra de la iglesia local de Jerusalén, yo llegué a la conclusión de que esa es un ejemplo de iglesia que queremos. El domingo pasado estuvimos viendo que la iglesia que queremos, en primer lugar, tiene que ser una iglesia de oración. La iglesia de Jerusalén llegó a ser lo que es y llegó a tener una vigencia en un momento en que el imperialismo romano estaba llevando no solamente a Roma, sino a todos los países conquistados a un derrotero social y espiritual, moral, familiar. Y en medio de ese debacle económico y político, se estaba levantando en Jerusalén una nueva era, no dirigida por el César, sino dirigida por el Espíritu Santo. Una dispensación donde quien está administrando las cosas espirituales es el Espíritu Santo. Y precisamente el Espíritu Santo que comenzó a administrar las cosas espirituales en esta tierra a través de la agencia de la iglesia. La iglesia era la oficina, el centro de operación del Espíritu Santo para el mundo. Y hasta ahora ha sido así. Es la iglesia que ha de marcar el futuro de este mundo. Hermanos, y hablando de las iglesias, esta iglesia local de Jerusalén llevó a cabo su papel. Y el primer fundamento que vemos en esta iglesia, que la hizo ser la iglesia que es, porque fue una iglesia de oración. Pero ahora yo quisiera ver cómo esta iglesia local nos ilustra otros fundamentos que tenía. Y para ilustrar este fundamento, me gustaría solamente que ustedes vieran los resultados del fundamento que vamos a hablar. Les invito a ver esto en Hechos capítulo 2, en el verso 41. La Biblia dice: entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión,
al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a todas las personas. Sobrevino temor a toda la persona. ¿Qué era lo que estaba trastornando al sistema ahí en Palestina, en Jerusalén? La historia que le estaba ahora determinando, manejando, no es Roma, no es Herodes. Ahora es la iglesia que toma el control. Eso es lo que está diciendo, verso 43. Sobrevino temor a toda persona. ¿Qué está pasando? ¿Y qué es esto? ¿Y qué esta cosa? Una fiesta de los tabernáculos, llevando a cabo la fiesta. Miles y miles de personas estaban reunidas en Jerusalén celebrando la fiesta del Pentecostés. En esta fiesta del Pentecostés hay como 100 y pico de hermanos encima de un aposento alto. Estaban orando, esperando la promesa del Espíritu Santo, que iba a enviar a alguien en su lugar para que esté en y con la iglesia, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino y removió, no el techo, no el lugar de las 4 paredes, sino que vino con un viento recio para llamar a la atención a la persona. Y cuando la persona dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron hacia el aposento alto donde estaban los creyentes, comenzaron los creyentes a hablar en las lenguas de todos esos judíos que estaban peregrinando, estaban ahí como turistas en la fiesta del Pentecostés, pero que habían nacido en otro lugar. Y estaban hablando en lenguas. Y las lenguas no era el garabato que se habla ahora, sino idiomas. Y cuando ellos están hablando, los impíos dicen, lo estamos escuchando hablar las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido nosotros. Comienza entonces los enemigos de la cruz de Cristo a mofarse y a decir, no, lo que pasa es que están borrachos. Pedro toma la predicación y le responde. Los 11 apóstoles se le ponen atrás para respaldar lo que Pedro va a decir. Pedro agarra el libro de Joel, el libro de Daniel, y con el libro de Joel y el libro de Daniel da la primera predicación de la iglesia local dirigida por el Espíritu Santo en el aposento alto. Terminada la predicación, dice la Biblia en el verso 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos, entonces los que habían recibido ¿qué? La palabra predicada por Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oye, esto era para perturbar a Herodes, a Pilato y a César. ¿Qué está pasando aquí? ¿No le habían dado muerte a Jesús? ¿No habían matado a aquel que revolucionaba las masas? Que cuando caminaban miles de personas le seguían. ¿No lo matamos? ¿Qué pasa ahora? Ha resucitado, ahora con poder. No entra un burrito, ahora no viene llorando en la pared diciéndole, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Ahora está reinando. Ahora es el rey. Y su reinado lo quiere llevar a cabo a través de la iglesia. Dios trastornará y va a trastornar a Allentown a través de la iglesia. Cada hermano y hermana tiene que ponerse a tono con el espíritu del rey del reino de Dios para lo que el Señor va a hacer. Esta iglesia comenzó a moverse y dice, sobrevino temor a todas las personas. Pero era que los creyentes estaban dando golpes, heridas, tenían armas en sus manos,
estaban haciendo huelga, fueron al Capotillo, al Capitolio a hacer una huelga, estaban ellos con pancartas, estaban revolucionando la masa, estaban haciendo guerrillas urbanas. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Que estaba trayendo tanto temor a los pueblos. Dice la Biblia, porque estaban haciendo ¿qué? Muchos prodigios y señales que eran hechas por los apóstoles. Prodigios y señales. ¿Y qué señal y prodigio más grande, mi hermano? Muerto Jesús, resucitó el Señor, y después que no encontraron el cuerpo porque ha resucitado, vino el Sanedrín y agarró a los soldados que estaban allí guardando el cuerpo del Señor, una compañía, más de 16 soldados. Más de 20 soldados habían alrededor de todo el jardín de la casa de José de Arimatea. Y lo tomaron a los soldados y le dijeron, no pueden decir que Jesucristo resucitó. Lo que ustedes van a decir es que vinieron los discípulos y se llevaron el cuerpo. Pero es una teoría que nadie lo va a creer. ¿Cómo usted cree que más de 20 soldados bien formados en una tumba donde tiene el sello del rey, donde dice nadie la puede mover esa piedra, usted cree que con una orden imperial se va a atrever uno de esos 11 discípulos, 12 discípulos, mover una piedra? Hombres que cuando agarraron a Jesús preso en el huerto de Getsemaní, ¿qué fue lo que hicieron? A correr se ha dicho. Y el que más cerca estaba era Pedro, y era que le seguía de lejos. ¿Usted cree que ahora se van a meter en eso? ¿Serán esos soldados, unos soldados tan pueriles, que se van a dejar que 11 hombres se roben el cuerpo del Señor? Mentira. Esa teoría no prevaleció. Pero hubo otra que sí prevaleció, la cual Lucas no recoge en su libro, pero sí otros libros apócrifos sí lo presentan. Comenzaron a decir que no, Jesucristo no ha resucitado, sino que el cuerpo robado lo desaparecieron, pero Jesús no ha resucitado. Es mentira. Y cuando los del camino digan que sí resucitó, entonces usted le va a preguntar, ¿y dónde está? Si resucitó, enséñalo. Esa sí teoría corrió mucho. Porque cuando tú decías, resucitó, porque ha aparecido a mucha gente y nosotros lo vimos, ellos te decían, ¿y dónde está? Porque yo no lo veo. Es fuerte, ¿verdad? La teoría. Un día, Pedro y Juan subían al templo a orar. Iban a entrar por una de las puertas del templo llamada La Hermosa. Y ahí estaba un cojo de nacimiento tirado a la puerta pidiendo dinero. Y le pidieron a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, agárrate de ahí y levántate y anda. Y se levantó y andó. Pongámoslos al revés. En el nombre de Mahoma, levántate. En el nombre de Confucio, levántate. No se levanta en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos que no sea Cristo. Pero ¿sabe por qué se levantó en el nombre de Jesús? Porque ellos invocaron al que vive. Porque cuando se acercaron a la tumba, había un ángel que le dijo, ¿por qué buscáis al que vive, el que ha resucitado? La gran diferencia entre todas las religiones que tienen un libro y tienen un profeta, todos son así, aún la cristiana. Tenemos un libro y nuestro Señor es nuestro Salvador. Todas tienen un libro y un líder. Un libro y un líder. ¿Cuál es la diferencia? Que todos están muertos y el único que ha resucitado es Cristo. Ese fue el gran prodigio. Esa fue la gran señal. Una señal patente
Cristo ha resucitado. Otra señal patente fue esa, que estos siendo galileos, como 150 hermanos que nunca han salido de Galilea, me están hablando en alemán, me están hablando a mí en árabe, me están hablando en la lengua persa. ¿Y cómo es esto? Si no han salido de aquí y no hay institutos ni hay universidades para enseñar la lengua. Prodigios y señales. Perturbó el pueblo, ¿sí o no? Sí. Es diferente a los prodigios y señales de ahora. ¿Usted vio los prodigios y señales de Cash Luna? Aquí lo vimos el jueves. Venga el jueves para que lo vea ahora. Lo vamos a traer a todos. Para que usted vea los prodigios y las señales de Cash Luna. Ay, señores. Pero si hay que ver qué teatro. Hay que ver ese teatro. Lo pusimos en YouTube, ahora lo vamos a poner. Venga el jueves en el estudio bíblico. Que ahí usted va a ver a Cash Luna. Va a ver a Maldonado. Va a ver al profeta va a ver a Benny Hinn. Oiga, lo estoy anunciando porque ustedes vayan, vengan a ver. A todos los que hoy están haciendo prodigios y señales. Pero cuanto más prodigios y señales hacen estos llamados apóstoles y profetas, el mundo se va volcando más al pecado y a la destrucción. Cuando ahora hay tantas iglesias, mega iglesias, es cuanto más pecado hay en el mundo. Y hay un deterioro en todos los aspectos del mundo. Quiere decir que la iglesia no está impactando al mundo. Está impactando a unos cuantos que tienen comezón de oír, y por querer oír cosas nuevas y no seguir a la sana doctrina, entonces se levantan los Cash Luna, los José Luis Miranda, el 666, de esa gente. Porque como no quieren seguir la doctrina de los apóstoles según la piedad, entonces se levantan esos falsantes para arrastrar a los indoctos, inconstantes, aquellos que no quieren seguir la doctrina de Dios, porque ya están aburridos de escuchar los mismos: arrepentimiento, salvación, vida eterna. Quieren oír algo nuevo. Y como quieren algo nuevo, entonces cojan ahí lo nuevo. Los hermanos que estaban el jueves vieron la bofetada evangélica que estaban dando espirituales. Ustedes tienen que ver eso. Una bofetada y unos judos que le daba el pastor. Así que, ahí le da. Pero vayan a verlo ustedes, vean. Eso hay que verlo. Nos quedamos así atónitos todos. ¿Cómo? Dándole, mira. Y los hermanos, todo el mundo contento con la bofetada. Oye, señores, ¿qué está pasando? Es que no son prodigios ni señales. Son asuntos demoníacos, engaño de Satanás. Ay, Rolando, cuidado, está blasfemando. No, yo no soy blasfemando. Yo estoy diciendo lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Debes saber esto, Timoteo. El Espíritu me está diciendo que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de demonio, doctrina de demonio. Es Pablo quien lo dice. Pero aquí vemos una iglesia que lo que está haciendo está impactando al mundo. Hay un avivamiento. La gente se está interesando en conocer a Cristo. Hay gente que está dolida por sus pecados. Hay familias enteras que estaban desbaratadas, que estaban divididas y ahora están unidas. Hay hijos bastardos que están llegando. Hay instituciones grandes, judiciales, que están volviendo a la moral y a la ética. Eso es porque hay una iglesia que está ahora trayendo un evangelio de santidad, de pureza, de amor, de gracia. La iglesia impactando. Y sigue diciendo, el verso 43, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Le suena esto a la iglesia de hoy? ¿Le suena esto a las megas iglesias? La mezquindad mundana
se ha pasado a la iglesia del Señor. Y ante la iglesia, nacida y criada, fundada sobre la comunidad de los creyentes, ahora lo que hay es una mezquindad de los creyentes, donde la palabra nosotros se perdió. Ahora este posesivo mío. Lo mío, mi carro, mi casa, mi ropa. Antes los creyentes no hablaban así. Nuestro carro, nuestra casa. Y aún la doctrina enseñada por Cristo eran sobre la comunidad, nosotros, nuestro. Ejemplo, el Padre Nuestro, léalo. Padre mío que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. El pan mío, dámelo hoy. Perdóname mis pecados, no me metas en tentación. Es así. El Padre Nuestro es nosotros, es comunitario. El pan nuestro. Perdónanos. No nos metas, no involucra a todos. Esta iglesia local de Jerusalén, la grandeza y la maravilla, la característica que nos ilustra es que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Usted dirá, bueno, pastor, es una declaración social que está describiendo la situación económica del momento. Pero eso pasó, eso fue en el primer siglo. Ahora las cosas no son iguales, las cosas son diferentes. No podemos estar todos juntos en una casa, ni tampoco podemos todo el mundo tener algo. No podemos. No, es que tampoco ellos lo hacían así. Había muchos hermanos con sus casas propias, aunque había otros hermanos que sí es verdad que al convertirse a Cristo, muchos de ellos eran sacados de su casa y otros hermanos lo hospedaban. Pero el hospedar no es algo que es de la iglesia de local. El hospedar es un mandamiento cristiano. Está en la palabra de Dios como uno de los ejercicios cristianos que debemos hacer. Y muchos por ejercitarse en el hospedar a los creyentes, aún hospedaron ángeles. Dice las Sagradas Escrituras. Hermano, nada ha cambiado. Cuando ahora usted se cree que esta iglesia es diferente a la iglesia local de Jerusalén, que estaba en necesidad económica, en una crisis económica, pero la de ahora no. Ahora cada hermano tiene su carro, cada hermano tiene su casa, cada hermano tiene su familia, cada hermano está metido. Por eso es que la iglesia está como está y no impacta a nadie. Y por eso que hay tantos hermanos, muchos de nosotros, que hoy estamos contentos, mañana estamos tristes y mañana no sabemos dónde estamos. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar por una teología y una interpretación arbitraria y que dañó el ejercicio y el amor cristiano. Queriéndonos decir que una cosa fue la iglesia de Jerusalén y una cosa somos nosotros. Y lamentablemente por esa interpretación hemos caído en que nuestras iglesias son anémicas y no pueden impactar al mundo porque no son ejemplo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque tengamos carro, aunque tengamos casa, tenemos necesidad de amor, de juntarnos, de visitarnos, de llamarnos, de buscarnos. Me gusta cuando Harvey me llama por teléfono, cuando hermana Cecilia me llama por teléfono, me gusta. Porque yo digo, me interesa, se están interesando por su pastor. Me siento bien, me siento contento, como también usted se sienta contento si yo lo visito y si usted ve mi rostro. Pero nos hemos dejado dañar por una
una interpretación que ha dañado la fe cristiana, donde le ha dicho a la iglesia de hoy que tú tienes todos tus recursos y puedes atender tu vida cristiana y crecer tú solo. Mentira del diablo, nadie crece solo. No importa los años que tú tengas en la iglesia, tú necesitas que otro hermano o hermana te acompañe, que otro hermano y hermana te llame por teléfono, que otro hermano y hermana te busque, que otro hermano y hermana esté en coinonía contigo. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, en ninguno de los mandamientos de los apóstoles, aparece un creyente solo. El aislamiento cristiano, eso no existe. Es la comunidad cristiana, perdonándonos, soportándonos, alentándonos, estimulándonos. Eso es lo que aparece. Es el ejercicio cristiano. Eso es lo que aparece aquí. Estaban juntos. Que cuando en el cuerpo de Cristo falta un hermano, todos nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo lo llamo y yo sé que fue, entonces yo llamo a otro y le digo, no, el hermano no fue por esto, pero ese hermano se lo va a decir a otro, y así corre la voz. Y todos estaremos hablando del hermano que no fue por algo y estaremos orando por él. ¿Sabe por qué es mentirosa esa interpretación y ha dañado a la iglesia? Porque muchos de nosotros, creyéndonos que tenemos todo, no está pasando lo que dice el libro del Apocalipsis. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. Tú te crees rico, pero tú eres un pobre. Porque aún teniendo carro, teniendo casa, está vacío, dañado. Entonces es una patraña. ¿Sabe por qué la interpretación es falsa? Hermanos míos, ¿sabe por qué es falsa? Porque ninguna iglesia crece, cada quien en su, haciendo lo que le parece. Esas son las mega iglesias a las que todo el mundo le gusta y va, donde hay miles y miles de gente y tú vas y te sientas. Escuchaste la predicación, por ahí te va. ¿Quién te conoce? ¿A quién tú conoces? ¿Sabe por qué la interpretación es falsa, hermanos? Porque aún estando viviendo en Estados Unidos y manejando dólares, muchos de nosotros, comenzando conmigo, tenemos muchos problemas. Que a veces no tenemos ni con qué comer. ¿Y sabe por qué usted no se da cuenta? Si su pastor está pasando hambre o no. Porque comenzando conmigo hemos fallado con lo que es estar juntos, la unidad cristiana. Porque de la única manera que yo me voy a dar cuenta de su problema es cuando lo visite, cuando caiga allá y le diga, hermano, ¿me puede dar un vaso de agua? Digo, no vaya ahora usted a creer que yo voy a nada más eso. Y cuando usted abre la nevera, que yo veo la nevera como una piscina, aquí pasa algo, ¿verdad? Y cuando yo termino de visitar, que le digo, hermano, vamos a orar, y me voy con eso en mi corazón, ¿verdad que sí? Y una vez tengo que coger el teléfono, hermano Juan, necesito que saque algo de ahí, hágame una compra y llévemela donde la hermana tal. Amén. ¿Por qué el hermano no vino? Porque está enfermo. Este enfermo no tiene seguro médico. Este enfermo no sabe dónde buscar una pastilla. Pero si habla con los hermanos, o si ese hermano se dio cuenta que no fue por eso y habla con otros, quizá aquí habemos hermanos que Dios nos ha dado una puerta, que cuando no tenemos pastillas, la podemos buscar en X sitio. Y ahí está. La comunidad cristiana es necesaria. Aún estando en este país, muchos de nosotros tenemos necesidades espirituales, corporales, económicas. Esta iglesia llegó a ser lo que fue porque dice la Biblia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. No solamente esto. Dice el verso 45,
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Alabado sea Dios. En un momento que fue una respuesta, eso fue una respuesta al imperio, lo que usted está leyendo ahí. El imperio económicamente estaba en debacle, en una crisis total. El desempleo en Jerusalén era el número 1. El robo, el saqueo era la luz del día. Robaba aún hasta los policías, los guardias. Eso lo podemos ver en boca de Juan el Bautista. Cuando los guardias fueron a bautizarse, ¿qué fue lo que le dijo? Dejen de extorsionar al pueblo. Los que cobraban impuestos eran unos ladrones. Lo podemos ver en Mateo, que se convirtió, en Saqueo, que se convirtió. La economía estaba por el suelo, la pobreza era grande. Y en ese momento, cuando el mundo estaba en una crisis metida, ¿cómo está la iglesia? Creciendo, como el lirio entre los espinos. ¿Dónde iba el mundo? ¿Dónde Pilato? ¿Dónde Herodes? ¿A dónde era que tenía que ir obligatoriamente? A la iglesia. Porque era la iglesia que le estaba dando respuesta al hombre. Y usted dirá, bueno, Rolando, pero eso era en otro tiempo, en ningún tiempo. Esta gente que vendía su propiedad, esos ricos que estaban ahí, eran más pobres de todos que los que estaban aquí. Oigan bien. Bernabé, con todo lo que tenía, con todos sus bienes, es más pobre que muchos de los que estamos aquí. Si lo medimos que la economía de él con la de nosotros ahora. ¿Cuál era la diferencia? Que Bernabé tenía un corazón desprendido. Era un hombre del reino que entonó, que estaba contextualizado de lo que es el reino de Dios, lo que es servirle al Señor, lo que es una iglesia en crecimiento. Bernabé no escatimó que los bienes de él propio se pusieran a los pies de los apóstoles. Y no solamente Bernabé, un grupo de hermanos y hermanas. Y doy gracias a Dios